Oli, te doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Si no me conoces, yo soy Jai, artista empírica de Denken. Llevo 9 años pintando y en este video de hoy te voy a compartir un montón de cosas, entre ellas el proceso de trabajo de un mes completo pintando 7 mascotas. Bueno, en realidad 8 porque le puse una de plus que pinté para otra persona. Fue un completo desafío. Realmente cuando yo empecé a pintar mascotas no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo. Si me sigues en redes sociales ya lo sabrás. Y si no, te voy a contar un poquito. Resulta que la primera vez que me encargaron una mascota fue una chica para un cumpleaños y me dijo, ya, y le quiero regalar un gato a mi amiga y necesito que tú me lo pintes a partir de la foto del gatico. Y yo realmente no tenía ni idea y le dije que sí, pues como por no quedarle mal. Yo no sé por qué hice eso, la verdad. Cuando por fin me tocó pintarlo, yo cogí pinceles. A mí no me gustó para nada el resultado de ese gato, pero pues de verdad me esforcé lo que más pude, ¿cierto? Le entregué lo mejor que tenía en mí en ese momento. Eso fue en 2019, si no estoy mal. Y la chica le encantó, me dijo, ya, ay, muchas gracias, quedó súper feliz. Yo no entiendo cómo, la verdad, porque en ese momento a mí me parecía lindo, pero ahora viéndolo, pues me parece terrible. Pero bueno, de eso se trata el arte, también de practicar, practicar y practicar, de ver poco a poco el avance. Años después y con mucha práctica llegué hasta aquí, pero lo que siento que le dio el cambio total a este trabajo fue encontrar mis espumas. Acá las pueden ver en algunos clips, mírenlas. Son la bendición más grande que yo he podido encontrar porque me permiten darle como el efecto de los pelitos a las mascotas y yo siento que eso fue un cambio total. Miren qué bonito. Los pinceles realmente solamente los uso como para los detalles, para los ojitos, a veces algunos bigotes sobre todo. No sé si se han fijado que los gatos tienen como unos bigoticos encima como de las cejas. A veces les pinto esos a los que tienen con pincel y de resto trabajo solamente con espuma. Me encanta, me fascina. Y bueno, les cuento un poquito de ese pedido. Resulta, si se vieron el primer video de este canal, bueno, el segundo, que es el videoblog de una semana trabajando conmigo, ahí les conté que había un pedido de una chica de Estados Unidos que me dijo, ya, yo tengo 7 mascotas y quiero que me las pintes todas. Y yo me sentí súper afortunada de que me eligiera para ese trabajo, además que tenía un familiar que viajaba precisamente para Colombia y que se las iba a llevar en la maleta. Entonces tuve solamente un mes para terminar todas estas pinturas y fue un reto. O sea, yo no voy a decir que aunque lleve ya 9 años pintando me siento la más segura de la vida, no, a veces dudé, pero bueno, la di toda. Me dieron la cosa más tierna de la vida. Es un perchero para un baby. Miren, con forma de nube. ¡Ah! Y tiene una oveja. Además, este es un proyecto que va con otra cosa que ahorita les muestro cuando Jaime la termine porque no me da para grabar las dos. Miren, ya tengo el nombre degradado y la ovejita. Entonces vamos a pegarlo juntos. Esta chica me contó que quería llevarse esto para su país y que iba a aprovechar que un amiguito estaba en Colombia para viajar y llevárselo. Entonces realmente estoy haciendo esto en un tiempo récord porque debo enviarlo ahorita en la tarde. Así que esperemos que todo quede súper lindo. Y ahora vamos a pegar la oveja. Por acá la tengo. Ya está súper pintada. Acá están todas las piezas. Una por acá. ¡Ay! Ya, no pasó nada. Cuando yo era niña no se veía el corte láser ni nada de eso. Entonces esto para mí, o sea, desde que lo conocí, lo amé con todo mi corazón, porque es una manera como de traer rápido las ideas a la vida, como que tú tienes una idea en mente, la dibujas en el computador, la llevas a la máquina láser y ¡pim! Ya, existe, la puedes tocar con tus manos, qué emoción. Yo no sé, me encanta esto. Bueno, ahora vamos a ver la ovejirri. Mírenla pues. Ay, dígame si no es muy linda. Y falta poner esto, pero esto le toca a Jaime porque hay que hacer fuercita.
Amor, cuéntame si te gustó. Sí, está bonito. Yo intento que Jaime nos hable, pero la veo peluda. Miren qué lindo quedó. Lo amo. Estoy muy emocionada. Se llegó el día. ¿Se acuerdan que les conté que estaba pintando 5 gatos y 2 perros para la misma chica de Estados Unidos? Bueno, ya los terminé por fin. O sea, qué emoción, qué emoción. Bueno, hoy me van a acompañar a salpicarlos. Ustedes me van a decir, ya, ¿qué es eso? Bueno, ahora sí, salpicar es algo que hago con este pincel precioso, hermoso, súper lindo. Yo con esto cojo las pinturas un poco diluidas y le hago así a mis cuadros para que revivan, como que los colores se vean hermosos. Entonces vamos a hacer eso con las 7 mascotas y ya van a quedar listas para barniz, y cuando estén todas super full HD, entonces se las muestro terminadas y me cuentan por favor en los comentarios. Yo quiero que me digan cuál de todas fue su favorita. Bueno, trato pues. Bueno, y no les he contado, Jaime está haciendo un portarretratos para la misma chica de la nube, pero con forma de oveja, o sea, como el de 12 meses de los bebés, que se los va a poner por acá, con los mismos huequitos. Miren la foto pues de los papás, y acá ya empieza 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6. Ella no me mandó fotos, me dijo que lo quiere rellenar ella en su casa. Y acá Jaime está súper juicioso recortando los circulitos a mano para colocar acá el acrílico y la tapita para la foto, y ya quedaría este combo junto. Luego se los muestro bien. Antes de empezar, lo que me gusta hacer es escoger los tonos de pintura con los que voy a salpicar cada gato, bueno, gato y perro, jeje. Ya los tengo. Este va a quedar verde también. ¿Por qué? Porque quiero que se vean lindos individualmente y armoniosos en conjunto. Vamos a seguir con este hermoso, precioso, pero es que esto hay que lavarlo cada vez. Este color se llama rosa petunia. Ay, ya está que muere. Se ha vuelto de mis favoritos. Ustedes van a ver cómo queda esto pintado. Uf, uf. Ya le puse agüita. Chan, chan, chan. Miren ese tono. Esperen, Irán, yo lo saco. Miren esto. Es que es como magenta, pero como con más rojo. ¿Cómo no lo voy a amar? Dios mío, si es vida pura. O sea, es como alegría de vivir. Vean, ahí se me mancha un poquito el perro, pero que no panda el cúnico. Yo lo arreglo en un santiamén. Nada que esto no salve. Ténganlos a la mano siempre. Yo le hago así. ¿Sí ven? La magia. ¡Tan! Y salió. Uy, la primera vez que me pasó esto, yo casi me muero. Yo pensé que me había tirado el trabajo. Pero nada. Súper bien. Voy a seguir con el amarillito de Hansel que me faltaba. Voy a dar la vuelta. Ahora sí, miren cómo quedó el combo. Hermoso ese perchero, y así quedó la ovejita. Estoy grabando con el celular de Jaime porque el mío murió. O sea, ¿no es esto hermosito? Para un bebé, el mejor combo de la vida. Ustedes tienen unas ideas preciosas. Miren,
que tiene el acetato para las fotos, las tapitas. Bueno, muéstralo por detrás para que vean que siempre me preguntan. Ustedes siempre me preguntan, ya, ¿y cómo se meten y se sacan las fotos? Miren, entonces con un destornillador sacan esto, tin, tin, quitan la tapa, meten la foto y la vuelven a poner. Súper fácil. Preciosa esta oveja. Al día siguiente de haber salpicado todas las mascotas, llegué al taller y ¡pum! Me atacaron las ideas, como les conté en el video del journaling, el que les mostré ahorita. Y me tocó escribir. Eso es lo que yo hago para poder salir de las ideas que tengo en ese momento, porque si no, no me van a dejar tranquila mientras estoy pintando. Entonces, bueno, aquí estuve haciendo a Nova, una perrita que me pidieron para un regalo en Bogotá, también súper linda, pues aprovechando que Jaime me tenía que barnizar todas las mascotas, yo dije voy a adelantar esta. Acá la estaba salpicando, esta perrita me pareció preciosa y además el cuadro era súper grande, era de 50 por 50. De verdad que me lo disfruté mucho, además que esos moñitos, mírenla. O sea, preciosa, hasta la pañoleta conjunto, o sea, hay perritas pinchadas y ella. Hace días también subí un short a YouTube con esta perrita y la gente me decía, no, le va a caer pintura. Así que qué bueno que les pude mostrar cómo es el problema cuando uno riega pintura. Y bueno, así quedó el resultado. Y aquí les viene el resultado de las otras 7 mascotas que para este punto ya estaban secas del barniz. A mí me fascinaron, o sea, me encantaron. La dueña también le encantaron y eso fue lo que me hizo más feliz porque obviamente la idea es que quede ella súper contenta. Me dijo que el sábado que 31 de mayo le iban a llegar. Es el día que estoy editando el video, entonces, ay Dios mío, espero que le lleguen súper bien, que las cuelgue divinas en su casa y me mande fotos. Cuéntenme en los comentarios cuál de todas les gustó más. Acuérdense que quedaron de decirme cuál les iba a gustar más. Incluyendo a Nova, la pueden incluir también, aunque no sea parte de este combo de 7. Gracias por estar acá, de verdad. Estoy súper feliz de haber empezado este canal, he recibido comentarios súper lindos y de verdad estoy contenta de seguirlos leyendo. Espero que nos podamos seguir viendo, un besito y que estén súper bien. Si les gustó, porfa acuérdense de suscribirse al canal y darle a la campanita.